Somos el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Estás por llegar al punto de conciencia y salud, una producción de la Universidad Mundial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, a este nuevo episodio de Punto de Conciencia y Salud, el espacio donde hablamos de salud, bienestar y todo lo que impacta nuestra vida. Mi nombre es Gilberto Bonilla y hoy hablaremos acerca de un tema que de verdad nos impacta de una manera muy precisa a más personas de las que imaginamos, el dolor crónico. ¿Les ha pasado que sienten algún dolor constante en la espalda, el cuello, rodillas, muñecas, codos y no saben por qué no se va? ¿Se han preguntado si deberían descansar o moverse para aminorar ese dolor? Para hablar de este tema, hoy tenemos una especialista con nosotros, la licenciada Ana Sofía Burgoyne Fiol, quien es coordinadora de los consultorios de fisioterapia en la Universidad Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y también tenemos la presencia del practicante de fisioterapia, José Francisco Vázquez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos empezando por lo básico. ¿Qué es el dolor crónico? ¿A qué le podemos llamar dolor crónico? Bien, pues principalmente aprender a definir los tipos de dolor por los cuales puedo estar cursando. Tenemos dos tipos, puede ser dolor crónico y dolor agudo. El dolor crónico va a ser este que permanece por mucho tiempo, vamos a decirlo así. Va a ser un dolor que, a pesar de que ya logre reducirlo un poco, regresa con el tiempo. Y que es persistente, es un poco tedioso, es ese dolor que no se puede eliminar fácilmente y pues que va a perdurar un poco más de tiempo de lo habitual. Ok, que es diferente, por ejemplo, cuando vamos caminando, nos doblamos el tobillo y nos duele. Okay. Es algo más constante. Así es. Ok. ¿Qué tipo de dolores crónicos son más comunes? ¿O cuáles son los que más presenta la población? Ok, cuando ocurre una lesión, vamos a decirlo así, adquirimos una lesión, nos lastimamos el tobillo, nos lastimamos la rodilla, sufrimos una torcedura, ¿no? Tenemos un esguince y el proceso de la lesión, pues la historia natural de la enfermedad me dice que al tanto tiempo puedo recuperar la función dependiendo del tipo de lesión o el tipo de esguince. Pero la diferencia acá del dolor crónico que voy a adquirir a raíz de esta lesión es si yo no recibí como un tratamiento en la fase aguda, voy a tener consecuencias o voy a tener un poco de secuelas que me van a llevar a estar adquiriendo dolor crónico a mediano y largo plazo. Y esto puede ocurrir porque las articulaciones en el cuerpo normalmente son las más difíciles de rehabilitar. Okay. No es tanto como, por ejemplo, si tenemos dos lesiones un poquito fuertes de una fractura y un esguince grado 2 en una articulación, el proceso de recuperación al 100% en una articulación va a ser un poco más complejo que el de una fractura. Ok, por ejemplo, de un dolor agudo, de un dolor temporal, ¿puede derivarse un dolor crónico? Así es. ¿O siempre va a pasar así? ¿O depende del tratamiento? ¿De qué depende? Pues depende del tratamiento. Sí, pues todo depende, por ejemplo, de que si el dolor agudo lo tratas a tiempo, se queda en solamente el dolor agudo, pero si no lo dejas que persista, puede que se vuelva crónico. Ok, una mala atención de un golpe puede derivar en dolor crónico. Así es, y pues principalmente también mencionar que muchas veces confundimos el que clasificamos mucho una lesión como dolor crónico y no sabemos en qué fase está.
Ujú. la recuperación. Por ejemplo, una persona que realizaba ejercicio constantemente se lesiona y decide no seguir haciendo ejercicio o decide hacer ejercicio y exigirse demasiado. eh, Tenemos que aprender a definir en qué fase está la lesión Ok. que me acaba de ocurrir para poder darle el seguimiento que debe recibir la lesión. Ok, entonces el decidir parar o no parar va a depender de en qué momento se encuentra la lesión. Así es. Ok, Ujú. ¿cuándo debemos parar? Mm, Me refiero a Depende. la actividad. Ujú. En la primera fase, en donde el golpe fue, donde se dio el acontecimiento, donde adquirimos este dolor, ahí debemos parar. No, debemos hacer una diferencia Ajá. en cuanto a la lesión. Por eso es importante siempre consultar a un especialista, porque va a haber veces en las que recibo una lesión y es aquí donde entra a lo que vamos a ir más adelante de qué tipo de actividad es la que puedo realizar para que me dé un beneficio para yo recuperarme en cuanto al caso de la lesión. ¿Por qué pasa que en muchas ocasiones no tenemos como que claro cuál fue la causa de un dolor, de un dolor crónico? Es una muy buena pregunta. Prácticamente el cuerpo está clasificado en aparatos y sistemas, ¿no? Que Ujú. ya conocemos esto del sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema muscular, pero tenemos un sistema muy especializado, muy cuadrado en el que y podemos incluir diferentes aparatos y sistemas que se llama sistema neuromusculoesquelético. Ujú. En este sistema ocurre un proceso de codificación de estímulos, ¿no? Ok. Donde nosotros sentimos el estímulo de manera eh, física, podemos percibirlo y ese estímulo va a ir a la médula espinal y de ahí al cerebro, ¿no? Ok. Y se va a emitir una respuesta. Hay lesiones que muchas veces esta parte sensitiva motora se ve afectada y es difícil como recuperar la parte sensitiva. Entonces, cuando hay una lesión que ya no es que la estructura está dañada, sino que ya es un engrama muscular que ya está un poquito más alterado a nivel del sistema nervioso central, ya se identifica y se trabaja de otra manera. Ok. Esta pregunta venía sobre todo porque, como el chiste este de Franco Escamilla, es que me lastimé, doctor. ¿Y qué estabas haciendo? Nada. Amanecí así, me desperté así. ¿Por qué pasa eso? El cuerpo es un almacenamiento de información Ajá. grandísimo. Entonces, si el cuerpo está acostumbrado a un estímulo persistente, lo va a reflejar de esa manera. Entonces, muchas veces, y podemos identificarlo mediante la evaluación, tenemos pacientes que su dolor persiste, pero ya no hay un daño, vamos a decirlo, nociceptivo de sensibilidad, o sea, ya no hay un daño de estructuras corporales, sino ya viene de una alteración más neuronal. Ahí es donde intervenimos de otra manera. Como decir como que el dolor es real o no. Decirlo como que tenemos dos tipos, ¿no? Ajá. Un dolor que persiste por antecedentes de lesión y porque yo guardo en mi memoria la sensación de ese dolor, y dos, que realmente no hay un daño y estoy persistiendo ese dolor, pero por ya cuestiones más emocionales. Ok, ok. O sea, sí existen, Sí, pero sí el origen es existen. distinto. Así es. Ok. Francisco, Dígame. cuando sentimos dolor, lo más común es pensar, mejor no me muevo para empeorar, para no empeorar. ¿Eso es realmente lo mejor? Pues no siempre. No siempre. Hay veces que sí, hay veces que sí tienen que, por ejemplo, inmovilizar porque pues hay casos de fracturas, Ajá. pero hay casos que, por ejemplo, no sé, te duele el hombro y realmente puedes tratarlo. O sea, puedes ir, por ejemplo, a una terapia a la cual te indican qué ejercicios realmente debes de poder hacer para recuperarte de esa lesión. Yo siempre he dicho que siempre es mejor moverse a que quedarse quieto. Porque, Ok. por ejemplo, muchas veces me tocan pacientes de mano que tienen miedo a moverse Ujú.
cuando realmente pueden hacer el movimiento, pero psicológicamente ellos piensan como, por ejemplo, si me muevo, me va a doler. Y, por ejemplo, tú estás platicando con ellos, platicas y hacen el ejercicio y ni se dan cuenta que realmente están haciendo el movimiento. Claro. Y es como que todo depende del paciente, pues. O sea, no sabría cómo explicarlo, pues. O sea, ya mi recomendación es muévete. Ok. Nunca te quedes inactivo. ¿Quiere abundar? Sí, sobre todo también identificar en qué etapa se encuentra el paciente, ¿no? Ujú. No va a ser lo mismo también una lesión articular, como lo mencioné, muscular o de un hueso, ¿no? Entonces identificar qué tipo de lesión, en qué etapa se encuentra para que pueda recibir el tipo de movimiento que pueda hacer, el tipo de ejercicio. Y vamos a poner un ejemplo también. Francisco mencionó que hay diferentes pacientes en clínica que reciben fisioterapia porque tuvieron una fractura en mano, pero sabemos que esa fractura viene consigo lesiones articulares también, o sea, no Ujú. solamente tenemos el hueso que recibe una fisura o una fractura, sino tejido blando Ujú. dentro de la articulación que recibió un resentimiento o se lesionó. Ujú. Tenemos vasos sanguíneos, tenemos capas de la piel, tenemos tendones, ligamentos, fascia muscular, que es una capita muy ligera, y diferentes estructuras que van a ser durante el proceso de consolidación que se van a ir recuperando. Y este proceso es un poquito doloroso, o sea, Ok. realmente es doloroso. Pero cuando ya ocurre vamos a decir, el arreglo de estas estructuras o que ya pudieron soldar correctamente, hay pacientes que siguen persistiendo con dolor aún años después. Ujú. ¿De dónde viene este dolor? Como comenté, puede venir de dos lados, ¿no? Uno, en el que realmente hay un daño neurológico y se tiene que referir, y otro, donde ya hay una cuestión un poco emocional o un poco psicológica, donde se tiene que trabajar lo sensitivo, se tiene que trabajar con texturas, se tiene que trabajar mucho la mente para que el dolor pueda ceder, o sea, para que el dolor crónico que está persistiendo Ujú. pueda minorarse. ¿En algún momento ustedes intercambian experiencias o intercambian tratamientos con otra rama de la medicina como lo es la psicología? Claro, nosotros somos una rama de la medicina Ujú. y tenemos un equipo multidisciplinario de trabajo. Ajá. Entre ellos está el nutriólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, pero los médicos también tienen mucha intervención. De hecho, nosotros nos basamos mucho en tratamientos médicos Ujú. y recomendaciones del especialista. Entre ellos está el médico rehabilitador, el pediatra, el médico deportista Ujú. y el médico en traumatología y ortopedia. Ok. O sea, es el trabajo de varias partes a la Sí, vez sí, para así lograr la es. rehabilitación de una persona. Claro, ajá. Ok, vamos a poner sobre la mesa un caso práctico y me voy a convertir en el conejillo de Indias para Excelente. explicar esta parte. Hace 4 o 5 años tuve una caída, me lastimó el hombro o lo que San Google me dijo. Soy el paciente malo, el que va y se mete a internet y dice, es que tengo esto, tengo aquello, tengo el otro, sin consultar a un especialista, porque ya lo vi en Google, ¿no? Sí, Entonces, hace 4 o 5 años tengo una caída, me lastimo el hombro y posterior a eso, aunque no lo crean, al asistir al gimnasio, al estar en esa dinámica de hacer ejercicio, buscar una vida saludable y XY, al hacer ciertos trabajos, ciertos ejercicios, sobre todo hombro, sobre todo pecho en banco, cristos y demás, regresa ese dolor y ahora es mucho más fuerte. ¿Qué estoy haciendo mal? Además de consultar a San Google. ¿O este, poniendo el caso en la mesa, qué harían ustedes? ok. Ahí lo principal que ya no hicimos fue acudir con un especialista, con el fisio, o con Primer el tache. médico, Ajá. pero ya si no fui por alguna otra razón, en este momento sí acercarme con un fisio o con un médico especialista. em,
Y primeramente lo que hace el fisioterapeuta es realizar pruebas ortopédicas o test funcionales que te lleven a identificar del hombro, que hay muchas estructuras, qué estructura fue la que realmente recibió el daño y Ujú, que su recuperación está siendo alterada. ujú. Esa es la primera. Y la segunda es dosificar y moderar la actividad en cuanto a mis posibilidades. Por ejemplo, tenemos muchos casos en clínica que son así, ¿no? Que el dolor en hombro, que es una de las articulaciones más inestables del cuerpo, naturalmente, recibe un resentimiento constante, pero porque no se aborda desde el principio de qué estructura es exactamente la que me está haciendo el ruido todo el tiempo, ¿no? Y sí, llevamos varios casos de ese tipo. Sí, de hombro demasiados. ¿Qué recomendación le harías a este paciente? Porque este paciente lo único que hace cada que va a tener esta actividad nuevamente es ponerse icy hot en la Ujú. zona y nada más. Pues sí, como comentó la profe, primero acudir a un terapeuta pues para que Ujú. él identifique qué realmente lesión tienes. Pues. Por Ok. ejemplo, ya basándose en eso, pues ya puedes adaptar los ejercicios que realizas, como por ejemplo lo que son cristos o press de banca, pues se utiliza mucho el hombro. Ujú. Por ejemplo, en Cristo son aperturas y Sí. entonces lo que involucra es que si se estira demasiado el hombro y por ejemplo en press de banca se sobrecarga el hombro también, pues Ok. entonces puede que sí sea manguito rotador, pero pues si no tienes un diagnóstico previo a eso, pues no vas a saber exactamente qué es y no vas a saber qué movimientos realmente puedes realizar. O sea que el diagnóstico de San Google no me sirve. No, No. No, No, lo estoy poniendo de sí, esta sí, manera sí, a lo mejor hasta burda, porque es lo que verdaderamente pasa allá afuera. es lo que pasa O sea, la realmente. gente, o con la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Me duele tal parte del cuerpo, ¿qué tengo? Y San Google, rapidísimo, dice, tienes Sí, esto. sí, y aparte, por ejemplo, menciona que va al gimnasio y realiza actividad, pues porque no quieres perder como la función Ujú, o esta parte de seguir activándote. Pero yo considero muy importante también darle el espacio y como el descanso necesario a la articulación dependiendo del caso que tenga. Porque si la pausas completamente y dejas de hacer actividad, o sea, viene un proceso más complejo de recuperación, porque ujú, si dejamos de hacer actividad, no sé si te ha pasado que vas al gimnasio un tiempo y eres constante y después dejas de ir de la nada por ujú. poco tiempo y el regreso es difícil. Muy difícil. Entonces pasa lo mismo con la calidad muscular, más que los músculos son como yo siempre pongo este ejemplo, son como un amortiguador de un carro, ¿no? O Ujú. sea, entre mejor calidad muscular tengas, mejor amortiguadores vas a tener para tus articulaciones, para tu salud. Y si se pierde esta condición y esta calidad muscular, va a ser más difícil la recuperación. Ok. Ujú, Yo mencionaba esta parte del hombro, del manguito rotador, y me dice Francisco, es posible que sí sea. ujú. ¿Cómo hacen ustedes este diagnóstico? ¿Qué incluye el diagnóstico? ¿A qué se enfrenta o qué va a vivir esta persona que trae una lesión y que acude con ustedes, con el fisioterapeuta? pues es una valoración, pues se hacen distintas pruebas, pues Ujú, por ejemplo la de manguito rotador, la de hombro congelado y demás. O sea, son distintas pruebas para ver a cuáles sales positivo y a cuáles no. O sea, por ujú. ejemplo, sea como sea, si saliste positivo a una sola lesión, se te realizan todas las pruebas para ver si no tienes alguna otra. Ok. Sí, y pues llevamos toda la carrera estudiando estas pruebas y estos test que nos ayuden a identificar qué estructura exactamente es la que se ve alterada o la que está resintiendo este dolor o esta molestia. Pero también es importante identificar en la entrevista clínica y en Ujú. la parte de la valoración cómo fue el mecanismo de lesión. Ok. O sea, cómo fue, dónde fue, qué estabas haciendo, cómo se te puso el brazo al momento de que te Ujú, caíste o si cargaste algo pesado. Como nosotros sabemos la acción de los grupos musculares o del músculo, ujú. sabemos como en qué posición puede estar el hombro y qué músculos deben estar activos para que se produzca la lesión, o sea, para que en el momento en el que me lesiono, qué estructuras se alteraron o qué desbalance hubo para que yo pueda resentir aún más
la lesión en ciertas estructuras. Ok, una lesión como esta, un dolor como este que les comento, ¿es rehabilitable Claro. al 100%? Sí, sí es rehabilitable. Ujú. Obviamente nosotros realizamos en la evaluación, en la anamnesis, marcamos nosotros como cuáles son tus expectativas como Ujú. paciente y cuáles son nuestros objetivos como profesionales de salud, y nos vamos armando un plan de tratamiento para nosotros poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Que como lo hemos visto, podemos tener objetivos de corto, de mediano y largo plazo. Ok, Y tus expectativas como de quiero hacer pecho en el gimnasio y no quiero sentir la molestia, pues entonces trabajamos con eso y trabajamos con algunos ejercicios que te puedan beneficiar para que puedas llegar al gimnasio y trabajar normalmente. ok. También tiene mucho que ver con esta parte de saber hacer los ejercicios de Claro. manera correcta, ¿no? Ujú. Ok. Eh, nos quedan ahí un poquito de tiempo. Para los mayores de 40, y me voy a incluir en el grupo, para los mayores de 40, ¿qué se nos recomienda hacer? No sé, yoga, caminar, nadar. ¿Es posible ir al gimnasio, continuar yendo al gimnasio? Pues, ¿Hacer pesas? claro que sí, por ejemplo, cada persona se adapta a una sola actividad, ¿no? Ujú. O a varias actividades. Ya depende de cada persona, por ejemplo, si a ti te gusta el gimnasio, puede que te guste, no sé, correr. Ujú. O si te gusta el yoga, puede que te guste otro tipo de actividades, como lo que son en tapete, no sé, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El que son en tablas, ¿cómo se llama, profe? ¿Tablas? Es... ¿Ese es CrossFit. yoga adaptado? No. Es... ¿Ejercicio funcional? ¿Cómo se llama? Pilates. Pilates. Ah, Ok. Sí, muchas veces la gente pilates. que hace yoga hace pilates también en Ajá. conjunto. O igual los que hacen yoga, por ejemplo, también pueden usar gimnasio. Porque igual les ayuda en lo que es su movilidad, su elasticidad y demás. Sí. Ok. Antes de irnos a las casi últimas preguntas. De repente hay movimientos, hay consultas, hay, productos que se ponen de moda. Actualmente está muy de moda esta famosa alineación alfabiótica. ¿Es recomendable? Pues mira, es otra área completamente diferente a la de nosotros. Ujú. Este, pues consiste en algo más, considero espiritualista. Ok, Y nosotros nos enfocamos en la parte física. en la parte física. Entonces, Ujú. si por ahí como se tiene esta fe en ese tipo de áreas, no tenemos ningún problema. Sobre todo lo he visto por esta parte de los jirones de cuello, de La las... quiropraxia. Exactamente, que está Ok. muy alineada con esa parte. Sí, creo que ¿Es también sano? es otra área. No. Nosotros como fisioterapeutas tenemos como otros objetivos a trabajar, Ujú. pero algunas técnicas que se pueden realizar en fisioterapia es la osteopatía, pero Ok. ya es una especialidad completamente diferente. Y nosotros somos rehabilitadores físicos, entonces nuestro enfoque es como la parte rehabilitadora, preventiva, recuperar la función en base a nuestros objetivos y seguir educando al paciente que pues que no es saludable como cursar mucho tiempo con dolor, ¿no? Ese vivir con dolor no es calidad de vida, y es en lo que nos enfocamos, en que la persona pueda tener calidad de vida. Ujú. Y algo que me gustaría complementar a Francisco es que siempre que queramos realizar una actividad, complementarlo con trabajos de resistencia. O sea, con ejercicio de resistencia a lo mejor yo no puedo levantar en peso como usted Ujú. 25 libras de cada lado, Ujú. pero puedo levantar 5, puedo levantar 10. O sea, siempre el trabajo con resistencia va a tener un beneficio muscular. Entonces, siempre buscar complementar la disciplina que yo quiero realizar con un trabajo de resistencia. Ok. Si en este momento, bueno, ¿qué le dirían en este momento a una persona que vive con dolor crónico? ¿Qué le recomendarían? Pues que acuda a terapia, que pues puede que tenga solución, no pueda, tiene solución. Todo Ujú. problema tiene solución, solamente hay que buscar la solución. Ok. Puede que si acudes a terapia, realmente el dolor no va a disminuir al 100%, pero puede que disminuya para que no afecten tus actividades de la vida diaria, por ejemplo. Ok.
Sí, siempre buscar acercarnos a esa gente que ya ha tenido una experiencia anteriormente con cursar mucho tiempo con dolor y ver cómo la persona pudo avanzar, ¿no? Porque yo creo que hemos visto en clínica muchos casos de pacientes que llegan con dolor crónico, que llegan con malestares intermitentes en toda su vida y que se dan cuenta que el ejercicio realmente les da un beneficio. Entonces, acercarse a esas personas también que ya tuvieron ese acercamiento directo con el caso y ver cómo les fue. Y pues siempre acercarse también con un profesional de salud y pedir la recomendación de yo en mi caso qué puedo hacer, con qué puedo iniciar y pues nosotros estamos súper abiertos a poder sugerir y a poder orientar a las personas que quieran empezar desde el día de hoy. Justamente en esa parte, la Universidad Mundial cuenta con consultorios. Así es. Háblenos, por favor, Sí. al respecto, la invitación. Sí, tenemos consultorios gratuitos en la Universidad Mundial y pueden realizar cita para valoración inicial. Como ya mencionado, llevamos un proceso en el que hacemos una cita, valoramos y luego realizamos las sesiones de fisioterapia. Entonces pueden acercarse directamente a la universidad o llamarnos a los números de teléfono, que es el 612-123-7000 y la extensión es 116 y ahí estamos. Perfecto. Bueno, agradecemos a la licenciada Ana Sofía Burgoyne Fiol y al practicante de fisioterapia José Francisco Vázquez. Así Muchas es. gracias. No, a usted, muchas Usted por la gracias. invitación. De verdad que se nos fue súper rápido el tiempo. Bueno, Sí. ese fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Punto de Conciencia y Salud. El dolor no siempre significa parar. A veces es una invitación a moverse con conciencia, Así es. con cuidado, con conocimiento de lo que somos y de lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y sobre todo lo que me queda después de esta plática es que vivir con dolor no es vivir. No. Así que acerquémonos a las instancias correspondientes, Vayan a su los fisio. consultorios de vayan con su fisio Vayan con su preferido. fisio. La Universidad Mundial tiene excelentes opciones de tratamiento totalmente accesibles para todo el público y sin costo. Así es. Bueno, pues mi nombre es Gilberto Bonilla y nos escuchamos la próxima emisión de este podcast que se llama Punto de Conciencia y Salud. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Punto de Conciencia, producción de la Universidad Mundial.